de jugar con eso. Hola Mauro, buenas tardes. Buenas tardes a quienes han venido a la segunda videoconferencia de la tarde de hoy, que es la industria educativa global, análisis de su expansión y de sus múltiples manifestaciones desde la sociología de los mercados, que va a estar a cargo del doctor Mauro Moschetti. Mauro Moschetti, si bien es argentino y se formó en la Argentina, es profesor lector del Departamento de Teorías de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su investigación se ubica en la intersección de la sociología política, la política educativa, la educación comparada internacional, y su trabajo se ha centrado en investigación de grado y de posgrado, en la privatización de la educación, las alianzas público-privadas, las políticas de los mercados y la educación y la economía política. Es una persona muy formada, trabaja en unos equipos más de vanguardia en la investigación educativa, en política educativa comparada internacional en la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con Tony Berger, y ha sido muy generoso en aceptar nuestra invitación. Ellos han realizado un monográfico sobre la industria educativa global, que se publicó en enero de este año en la revista española Educación Comparada, y cuando lo invitamos a que participe, hemos tenido varias reuniones conjuntamente para acordar la presentación que iba a compartir con nosotros. Así que te agradecemos, Mauro, te pedimos disculpas incluso a todas las personas presentes por el retraso que tuvimos, y te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Yo no puedo verlos, pero entiendo que hay ahí varias personas. Gracias, Guillermo, gracias Renata también y Mariano por la invitación. Me hubiese gustado estar allí, pero es una época del año un poco complicada a efectos académicos en el hemisferio norte, así que bueno, estamos aquí por Zoom. Voy a intentar compartir pantalla ahora. Sí. Se ve bien, ¿no? Y se ve, Mauro. Adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Hoy lo que voy a hablar, como anticipaba Guillermo un poco, es un pantallazo general de un capítulo introductorio que escribimos para una edición especial de la Revista Española de Educación Comparada. No es exactamente todo lo que contiene ese capítulo, es un recorte, ese artículo es un recorte, más algún agregado teórico que me pareció oportuno incorporar a efectos de esta presentación. Y es básicamente hablar del concepto de industria educativa global, o qué es lo que entendemos por industria educativa global, desde qué lente teórica podemos pensar la evolución, el surgimiento, el crecimiento de la industria educativa global, y finalmente quisiera terminar con algunas implicaciones de este fenómeno. Más o menos voy a hablar durante unos 40 minutos, quizás un poquito menos, quizás un poquito más, pero después me interesaría poder intercambiar opiniones con quienes están allí, preguntas y demás. Entonces, este es el artículo de referencia. También agradezco en nombre de Tony y de Clara, que hoy no pudieron sumarse, pero estaban pendientes de esta presentación también. Así que bueno, empecemos. Cuando hablamos de industria educativa global, hablamos de un negocio de 6.5 billones de dólares en 2020. ¿Bien? Y es un sector que está en cambio constante. Es un sector muy dinámico, como casi todo mercado, es muy dinámico. Hay fusiones, nichos de mercado que se crean, que desaparecen. Las empresas se unen, se separan, desaparecen de la esfera de la Tierra. Pero originalmente este término industria educativa global, si hacemos un poco de genealogía, es un término que lo idea o lo acuña James Tully. James Tully es un investigador británico muy famoso y muy controvertido por ser probablemente el máximo promotor mundial de lo que se llaman comúnmente en la literatura escuelas privadas de bajo coste. Son escuelas privadas que apuntan a lo que la literatura llama la base de la pirámide, escuelas que cobran una cuota mensual muy baja, que en general no reciben ningún tipo de subvención estatal,
y que en general han proliferado inicialmente en Asia y en África también, y más recientemente en algunos países de América Latina. En Perú, por ejemplo, es un caso muy emblemático en ese sentido. Entonces, lo que hace Tully es utiliza el concepto de industria educativa global en 1999, en este libro que se llama The Beautiful Tree, para hablar de la creciente centralidad de la provisión privada en educación, específicamente para la población de bajos ingresos, de países de bajos ingresos. Ahora bien, lo que hemos hecho nosotros y también otros investigadores trabajando en esta línea desde mediados de los 2010 es tomar este concepto para ilustrar algo que es mucho mayor, que va mucho más allá de lo que podría ser la provisión privada directa de servicios educativos, ¿no? Y es un sector muchísimo más amplio porque contiene o engloba plataformas de enseñanza y aprendizaje, materiales didácticos tanto analógicos como digitales, materiales, etc. Servicios de consultoría, de certificación, de preparación de pruebas de aprendizaje estandarizado, servicios para la gestión escolar, análisis de datos de aprendizaje, servicios de marketing educativo, particularmente en los sistemas educativos que están muy mercantilizados. La proliferación de consultoras dedicadas al marketing educativo es muy importante. Servicios de reclutamiento de estudiantes también. Hay centros educativos que tercerizan el reclutamiento de sus estudiantes, también el reclutamiento del profesorado y la contratación del profesorado. También contratación de servicios complementarios, clases particulares, aplicaciones cada vez más en auge de gestión del comportamiento y del rendimiento del alumnado, programas de capacitación para docentes, etcétera, etcétera. La lista es infinita. Entonces, si bien aquello de lo que Tully hablaba como industria educativa global, desde nuestra perspectiva, no era una industria educativa global, sino que era un fenómeno de expansión de la provisión privada directa, cuando ponemos en perspectiva, ampliamos un poco el zoom y vemos todas las cosas que hay alrededor, decimos, bueno, sí, aquí hay una industria educativa global. ¿Cómo aproximarse a esta industria educativa global? Es un monstruo gigante y requiere de alguna clave teórica, al menos para ubicar sus características principales y para entender su evolución, para entender su crecimiento. Para hacerlo, lo que han tendido a hacer los investigadores y las investigadoras que han trabajado el tema es usar algunas herramientas de lo que se conoce como la sociología de los mercados. La idea es que la industria educativa global es un campo económico, pero también social, que está constituido por una multiplicidad de mercados educativos, que están interconectados. Para estudiar estos mercados y por ende estudiar la industria educativa global como un todo, necesitamos de algunas herramientas para entender cómo se crean estos mercados. Me gusta mucho esta cita de Susan Robertson y Komielovich, que dice: los mercados no aparecen simplemente como resultado del dictado de los formuladores de políticas o del mandato de las políticas. Es decir, el mercado no lo crea necesariamente o simplemente un dictado de una política. Y los mercados, una vez creados, tampoco existen en un espacio que se encuentra fuera o más allá de una sociedad y su complejo de instituciones y prácticas. Y aquí viene la parte relevante. Más bien, los mercados se hacen y se rehacen a medida que se imaginan, se inventan, se implementan, se inventarían, se examinan y vetan nuevos productos, servicios, fronteras y espacios. Es interesante esta perspectiva desde la sociología de los mercados porque desnaturaliza el mercado, desnaturaliza los mercados como arena de intercambio, y dice, los mercados requieren de actores que los crean. Y dicen los autores que se refieren a esta perspectiva que hay tres fuerzas principales que influyen en la estructuración de los mercados, particularmente cuando están emergiendo. Una son las redes, otro es lo que ellos llaman los marcos cognitivos y otras son las instituciones. Por redes entendemos
un conjunto de relaciones más o menos formales, más o menos estables, entre distintos actores políticos, sociales, económicos. Y esas redes más o menos formales, más o menos estables, son esencialmente canales de influencia. Son espacios en los cuales los distintos actores que participan influyen sobre los unos sobre los otros para crear determinada realidad, para crear un mercado en este caso. El segundo componente, que sería la herramienta de la que los actores que participan de estas redes se valen para crear mercados, son lo que llamamos los marcos cognitivos. Los marcos cognitivos son las ideas que estos actores en red movilizan para promover una visión de los problemas sociales y de las soluciones preferidas. En los problemas sociales que estos actores identifican y movilizan su interpretación, vienen contenidas las soluciones a priori, ¿no? Es un poco invertir la lógica, lo que Ray Posson llama evidence-based policy, a la inversa, policy-based evidence, ¿no? Es política o soluciones basadas en una evidencia más o menos fabricada, más o menos construida. El tercer elemento es el de las instituciones, y aquí entendemos instituciones en sentido amplio. Los marcos cognitivos viajan por esas redes y acaban constituyéndose en instituciones, entendidas como reglas, normas, marcos de funcionamiento, procedimientos, a través de los cuales estos actores se mueven dentro de este incipiente mercado o emergente mercado. Dicho esto, si tenemos este marco cognitivo y este marco conceptual, perdón, para interpretar cómo funciona la industria educativa global, lo que podemos observar es que estas redes, estos marcos cognitivos y estas instituciones configuran las condiciones de competencia. Las condiciones de competencia son las reglas que gobiernan un mercado. Son las condiciones en las que los distintos actores pueden competir. Obviamente que en esta construcción del mercado, tanto los estados, pero también todos estos actores privados o no estatales en términos más genéricos, activan distintas fuerzas. Recordemos que estamos viendo el fenómeno desde una perspectiva muy a la Bourdieu, entonces estamos hablando de fuerzas sociales, y activan estos marcos regulatorios en función de sus intereses, pero fundamentalmente en función de su capacidad de influencia, que depende obviamente de cuál es el capital económico, social, político, y las posiciones que ocupen estos distintos actores en el terreno. Entonces, si tomamos estas herramientas y hacemos un análisis, repito, bastante generalista de la industria educativa global, como si fuese esta un espacio homogéneo, que no lo es, pero a efectos analíticos, lo que nosotros podemos distinguir son una serie de facilitadores o de factores catalizadores que han hecho que esta industria educativa global cobrase impulso, particularmente a lo largo de los últimos 10, 15 años, y que explican en gran medida su fisonomía actual. Siempre manteniendo presente que se trata de un espacio profundamente heterogéneo. Estas fuerzas, que resumimos en este grupo de 5 fuerzas, es un listado no exhaustivo de factores. Por un lado, la globalización económica, que es una fuerza motriz para todo lo que tiene que ver con la construcción de esta industria educativa global. Por otro lado, una tendencia hacia la mercantilización de la educación, que no es nada nueva, pero que se sostiene en el tiempo. Por otro lado, hay elementos que hacen a la gobernanza en educación, a los cambios en la gobernanza en educación. Estoy pensando, en este caso, en políticas de rendición de cuentas, autonomía escolar, evaluaciones externas, que hacen que la industria educativa global crezca. Ya voy a poner algunos ejemplos respecto de cómo vemos que esto funciona. A su vez está el fenómeno, un poco el elefante en la sala, de las nuevas tecnologías aplicadas a los procesos de aprendizaje, particularmente en el contexto de la pospandemia, que ha sido
una fuerza exógena catalizadora sin precedentes. Y en último lugar, otro de los catalizadores es la propia agencia que puede llegar a tener la propia industria educativa global, los actores que forman parte de la industria educativa global. Los actores que forman parte de la industria educativa global tienen agencia, tienen capacidad de influencia para facilitar la ampliación de la propia industria. Voy a plantear algunas pinceladas de cada uno de estos factores y voy a tratar de proponer algunos ejemplos. Creo que algunos, en particular, cuando estaba preparando esta presentación, conectan bastante con fenómenos que se están registrando y que se registran en los últimos años en América Latina en particular. Así que después podemos conversar un poco más en profundidad al final. Cuando pensamos en términos de por qué la globalización económica y la educación transfronteriza, comprendida dentro de esa globalización, es un catalizador de la industria educativa global, tenemos que pensar en esta idea de la economía del conocimiento, un mantra muy poderoso en el cual la educación deviene un instrumento clave para la competitividad internacional. En este sentido, se refuerza el beneficio a nivel individual de la educación como bien posicional, y empiezan a crecer ciertos sectores que son probablemente los sectores en mayor expansión de la industria educativa global, que tiene que ver con lo que llamamos educación en la sombra, la educación privada o la educación particular, la maestra particular. Por otro lado, hay otro elemento que es importante y que marca desde la perspectiva de algunos actores y de algunas autoras el rumbo en términos de lo que hace a la globalización económica, que es la firma del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios en el año 1990, que favorece la liberalización de la provisión de servicios educativos, servicios en general, pero servicios educativos en particular, ¿no? Básicamente lo que produce este acuerdo, la firma de este acuerdo, el GATS, por las siglas en inglés, en 1990, es la liberalización de la industria educativa, de una industria educativa incipiente en ese momento, y que tiene implicancias para nosotros en el campo de la educación, al menos en 4 dimensiones. Por un lado, el GATS promueve, facilita la oferta transfronteriza o el suministro transfronterizo, los programas de educación a distancia. Estos programas de educación a distancia, fundamentalmente desarrollados a partir de los años 90 en el nivel de la educación superior, estamos viendo que empiezan a aparecer y a desarrollarse con fuerza en los niveles de la educación obligatoria, lo cual es toda una novedad, al menos en los últimos años. Para seguir, que este Acuerdo General sobre Comercio de Servicios genera unas ciertas facilidades para distintos modos de comercio de servicios educativos que contribuyen a la creación o al crecimiento de esta industria educativa global. Hay algunos ejemplos, particularmente en el ámbito de la educación superior, universidades norteamericanas abriendo filiales en otros países, consorcios de universidades de bajo coste que operan en muchos países, el caso de Laureate Education, que supo tener alrededor de 10 universidades en Perú. Bueno, son esquemas de comercio educativo, en este caso de educación superior, que se ven facilitados por la existencia de este marco del Acuerdo General de Comercio de Servicios. Si vamos al segundo factor catalizador, también es un factor catalizador que no es nuevo, es la creciente demanda social de diversificación educativa por un lado, y por otro lado sus consecuencias en términos de presión para favorecer la libertad de elección escolar y la privatización y la provisión privada. Entonces, en este caso, lo que vemos es que también en el caso de América Latina, este es un fenómeno que se ha manifestado en los últimos tiempos, particularmente en el ámbito de la educación superior y de la formación profesional, pero no exclusivamente. También en algunos países de la región esto está presente en la educación obligatoria, en los niveles de la educación obligatoria. Y en particular, el fenómeno de las escuelas privadas de bajo coste frente a la pasividad de los estados y de la comunidad internacional en menor medida, pero particularmente de los estados,
proliferan estas cadenas de escuelas privadas de bajo coste, inicialmente escuelas privadas de bajo coste individuales, pero que lentamente van constituyéndose en cadenas de alcance nacional, de alcance regional, y algunas hasta de alcance global. Si pensamos un poco en otros elementos que hacen a la financiarización de la demanda, me interesa mencionar el tema de la demanda de créditos y las instituciones que surgen alrededor de esta creciente demanda de créditos. Estos créditos particularmente los vemos también en el ámbito de la educación superior, los préstamos estudiantiles para el pago de tasas universitarias, muchas veces incentivado por los propios estados. Hay una figura que me interesa particularmente, que es la de las becas crédito, que Daniela Tairo trabajó en su artículo en el número especial sobre este tema, que es cómo los propios estados sustituyen los sistemas de becas por sistemas de créditos blandos, pero créditos al fin, que promueven el endeudamiento estudiantil, y en muchos casos hay, a su vez, una transferencia de recursos públicos a la educación privada, muchas veces a la educación privada de muy baja calidad. El tercer factor catalizador tiene que ver con los cambios en la gobernanza de la educación, y es un poco lo que hoy Luis Miguel Carvalho entiendo que estuvo comentando, que tiene que ver con cómo ciertas reformas educativas en auge durante los últimos 20 años promueven, facilitan la expansión de esta industria educativa global. Voy a poner algunos ejemplos. El primero es la creciente uniformización, homogeneización, estandarización curricular que ocurre no solo a nivel nacional, a nivel regional, sino a nivel global también, ¿no? Esta creciente estandarización del currículum, el hecho de que los currículums educativos cada vez se parezcan más los unos a los otros, independientemente del territorio en el que uno se encuentre, los enfoques competenciales van en esta línea, etcétera, etcétera, crea automáticamente mercados más amplios. Y crea mercados más amplios y crea economías de escala para los proveedores de cualquier tipo de solución, software, libros, materiales, cursos de formación del profesorado, etcétera, etcétera, que si bien antes podían ser aplicables solo a un territorio, hoy por hoy cuentan con una demanda global. Otro de los elementos en esta línea es la creciente difusión de formas de evaluación externa y sistemas de rendición de cuentas, particularmente aquellos que tienen altas consecuencias. Esto genera una presión sobre ciertas escuelas, sobre ciertos distritos escolares, sobre ciertas provincias, sobre ciertos estados, para contratar servicios de mejora escolar y de preparación de las pruebas estandarizadas de evaluación del sistema. Entonces, este cambio en la gobernanza también tiene un impacto catalizador en el caso de el desarrollo de la industria educativa global. En tercer lugar, las políticas de descentralización, y en particular las políticas de descentralización extrema, es decir, las políticas de municipalización de la educación, claro, tienden a generar un escenario de gran desigualdad entre los distintos gobiernos locales. Los gobiernos locales que tienen menos capacidad técnica, menos recursos para afrontar la gestión de un sistema educativo tirado como un ladrillazo por parte de la autoridad central, necesariamente se ven obligados a comprar ciertos paquetes de reforma, servicios de mejora, servicios de consultoría a consultoras privadas para poder hacer frente a las exigencias que un esquema de municipalización les impone. El caso de Brasil es muy interesante en este caso. Teresa Adrião viene trabajando este tema desde hace varios años y muestra cómo los municipios más pequeños son los que acaban, por ausencia de capacidades técnicas, subcontratando. Prácticamente se ven gobiernos paralelos de la educación a nivel municipal, en tanto y en cuanto se ve la necesidad de contratar a estas organizaciones para
para gestionar el propio sistema. Y luego, obviamente, también los programas de evaluación internacional, cualquiera de ellos, genera también presión sobre los gobiernos para contratar servicios de consultoría educativa para la mejora de resultados. Esto en Argentina lo hemos visto, y en otros países de la región también, como ciertas provincias contratan empresas de consultoría fundamentalmente para la mejora de los resultados, para el entrenamiento de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y un fenómeno que yo creo que en la región todavía de momento no está presente, pero que sí que lo observan en un artículo publicado en este número especial, Mario Lemke-Kamphuisen y Stolp, es el de la contratación de empleo docente a través de empresas tercerizadas. Y esto por parte de las propias administraciones públicas. Entonces, estos cambios en la gobernanza producen una privatización del mercado de trabajo docente, en tanto y en cuanto empiezan a surgir estas agencias privadas, empresas de subcontratación, a las que los estados recurren para contratar empleo temporal, profesorado temporal en las escuelas públicas. El cuarto catalizador tiene que ver con el boom de las nuevas tecnologías y el aprendizaje. La pandemia del COVID es un acelerador sin dudas de la relación que se establece entre tecnología y aprendizaje. Esto lo sabemos, la industria de tech está en auge. Hay un informe reciente muy bueno de Ben Williamson y Anna Hogan que explica muy bien este fenómeno. Y la consecuencia de la pandemia es que los gobiernos rápidamente salieron a contratar soluciones de todo tipo. Esas soluciones no generaron los efectos esperados, y lejos de dar marcha atrás con la implementación de esas soluciones tecnológicas, eso ha conducido a un mayor gasto público en la industria educativa global, contratando servicios de formación de profesorado, promoción de competencias digitales entre el profesorado, etcétera, etcétera. Creo que lo que es importante aquí, o lo que es interesante, leído desde el punto de vista de los marcos cognitivos, es cómo hoy estamos atravesados por un consenso político respecto de las competencias digitales y la necesidad de las competencias digitales, que prácticamente nadie cuestiona. Uno mira a izquierda, a derecha, y no hay un cuestionamiento de ese consenso, y es un consenso obviamente que se presenta como un catalizador del desarrollo de quienes ofrecen ese tipo de soluciones. Hace más o menos unos 3 o 4 meses fui a un congreso que se hace en Barcelona anualmente. Es una conferencia, un evento, un foro, que es el Congreso Mundial de Tecnología Móvil. Había tenido la oportunidad de ir a hacer un poco de inspección ocular hace 4 años antes de la pandemia, y el área dedicada a tecnología y educación no superaba en superficie a un aula mediana de una universidad. Y este año, a comienzos de este año, cuando fui, ya el área de tecnología y educación, los distintos stands de las empresas que proveen servicios, soluciones, tecnología en general, ocupaban un pabellón entero. Entonces esto no es casual, ¿no? Es una prueba del desarrollo de este sector. El quinto elemento tiene que ver con considerar a la industria educativa global como un actor en sí mismo, como un actor que influye sobre los marcos cognitivos que se producen y que se generan y que constituyen la industria educativa global, ¿no? Entonces, cuando pensamos a la industria educativa global como un agente político, vemos que estas organizaciones, estas empresas, se reúnen en foros cada vez más frecuentemente para movilizar ciertos marcos cognitivos, para generar consenso respecto de ciertas soluciones,
A veces son las empresas de tecnología, actores interesados, las propias fundaciones filantrópicas de las organizaciones que participan, etcétera, etcétera. Y lo que me parece interesante aquí es que hay un desplazamiento desde formas más tradicionales de lobby político, de Microsoft teniendo vínculo directo con algún tomador de decisión del área de tecnología del Ministerio X, versus la adopción de otro tipo de estrategias que trascienden la estrategia del lobby y que tiene que ver con, por un lado, la imitación de las estrategias tradicionalmente utilizadas por los organismos internacionales. Me refiero a movilización de conocimiento, creación de evidencia, con mayor o menor rigor, pero creación de evidencia para sostener cierta visión sobre los problemas sociales y sus soluciones, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una estrategia que describen en otro artículo de la edición especial Kurz y Parreira do Amaral, que tiene que ver con la innovación y la sustitución de actividades tradicionalmente desarrolladas por los estados. Esto se ve con mucha claridad en lo que es la formación continua o continuada del profesorado. Cómo de manera creciente los estados tienden a ocupar un segundo lugar, un segundo plano, en lo que hace a los programas y las experiencias de formación del profesorado, cada vez más desarrolladas por fundaciones privadas, organizaciones, consultorías, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, antes de entrar un poco en algunas preguntas y respuestas y alguna conversación también con Guillermo, quisiera plantear, yo creo que dos grupos de implicaciones que me parecen relevantes. La primera implicación tiene que ver con el debate profundo que hay detrás de la industria educativa global y en particular con la expansión de la beta tecnológica de la industria educativa global. No es fácil tomar una posición clara. Por un lado, si uno mira los aspectos positivos, uno puede decir, quizás siguiendo un poco la línea de Tully, que la expansión de la oferta educativa de bajo coste, la expansión o la accesibilidad de las tecnologías para el aprendizaje benefician a los hogares socialmente desfavorecidos que no tienen acceso a la educación tradicional o que ofrecen también nuevas formas de apoyo a estudiantes con ciertas dificultades de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si uno mira la parte negativa, estas soluciones producidas desde la industria educativa global acaban constituyéndose en una amenaza a la autonomía profesional del profesorado en el corto plazo y en el mediano y largo plazo potencialmente a un desdibujamiento de la figura del profesional docente. Estoy pensando también ahora con la cabeza puesta en el boom de la inteligencia artificial de los últimos 2-3 meses. Entonces aquí hay algo que se presenta como una amenaza. Por otro lado, uno de los marcos cognitivos más hábilmente desarrollados por la industria educativa global tiene que ver con el moto de la innovación. Entonces, la innovación es buena per se, es buena inherentemente, es un buen marco cognitivo para promocionar o promover el desarrollo de esta industria y de estos mercados asociados a esta industria. Pero por otro lado, cuando uno rasca esa pátina de innovación que pueden llegar a tener algunos productos y plataformas desarrollados por los actores de la industria educativa global, uno se encuentra con que en realidad no hay tal innovación, sino que hay fundamentalmente propuestas pedagógicas muy estandarizadas, lógicas conductistas en los sistemas, en las plataformas de autoaprendizaje, entre otras cosas. Y a su vez, lo que ya habían demostrado los viejos estudios sobre tecnología de la educación y que aparentemente no se aprende de ello,
es que la expansión de este sector ha puesto mucho más el énfasis en los aspectos tecnológicos que en los andamiajes pedagógicos que deberían sostener estas soluciones tecnológicas. De manera que es un debate complicado desde un punto de vista de pros y cons. La segunda línea de implicaciones que me parece relevante, más pensando en términos de mercado versus Estado, democracia versus no democracia, tiene que ver con el papel de la industria educativa global como amenaza en materia de rendición de cuentas democrática. O sea, la rendición de cuentas democrática, nosotros estamos acostumbrados a expresarnos a través de elecciones, controlamos democráticamente la educación pública a través de mecanismos más o menos directos, a través de la participación en España son las asociaciones de familias que están en cada escuela pública, a través de la propia dinámica política del Estado en el que vivamos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo lo que vemos es que la industria educativa global, pensando en su rol como agente político, tiende a socavar ese control democrático. Tiene vías de acceso a la toma de decisiones mucho más directas que las vías de acceso que puede llegar a tener el público en general. Y por otro lado, se apropia de ciertas instancias de toma de decisión que quedan al margen del rol de control democrático que puede llegar a tener una sociedad sobre esos accionares. En la misma línea, aunque más ligado al ámbito de la tecnología educativa, hay algunos trabajos que ya desde 2017, 2019 y a partir de la pandemia en franca expansión, han empezado a preocuparse por la amenaza en términos de privacidad y propiedad de los datos. Las plataformas de aprendizaje, las plataformas de enseñanza, las plataformas de gestión del comportamiento del alumnado, incluso las plataformas de evaluación a distancia, que muchas veces están gobernadas por algoritmos que controlan si los estudiantes, a partir del movimiento de los ojos, se está copiando o no se está copiando a la hora de realizar un examen, e infinidad de innovaciones más. Todas estas soluciones comparten una opacidad, una falta de especificación pública respecto de qué es lo que se hace con esos datos, qué es lo que se hace con los datos. Esto es particularmente complicado si pensamos en términos de que la industria educativa global, más allá del ámbito de la educación superior, el pez gordo está en la educación obligatoria, por ser más numerosa, por estar más extendida internacionalmente y también a lo largo y ancho de una escala social, etcétera, etcétera. Y finalmente, el gran problema de toda aproximación privada a lo que tiene que ver con la educación, que es el problema de la equidad. Cuando nos referimos a todos los actores y todas las soluciones y todas las producciones que forman parte de la industria educativa global o que emanan de la industria educativa global, el denominador común es su naturaleza privada. Que a veces intervenga financiamiento estatal, que muchas veces haya intervención del financiamiento estatal, es correcto, sí, lo hay. Pero sin embargo, la naturaleza continúa siendo privada, instancias de toma de decisión que continúan siendo privadas, pensemos en términos de acceso, en términos de selección del alumnado, o en términos de acceso directamente pagado con fondos privados, siempre hay un cuestionamiento, una preocupación más que un cuestionamiento, una preocupación sobre las implicaciones que puede llegar a tener la expansión de la industria educativa global sobre el acceso. Y si nos ponemos a mirarlo a su vez desde una perspectiva de justicia curricular, vuelvo a algo que planteábamos al principio. Hablamos de la industria educativa global como una entidad monolítica, pero no la es. Es muy heterogénea.
y la capacidad de acceso que los distintos actores, que las distintas familias, que los distintos beneficiarios de la educación tienen, es también muy heterogénea y muy dispar. Entonces, ¿hasta qué punto la industria educativa global, diría hasta un punto muy elevado, no está socavando el aseguramiento de esto que Connell dice, una experiencia común para todos los estudiantes? Bueno, esta presentación luego puedo compartirla, porque he incluido al final algunas referencias que pueden ser de interés para continuar trabajando en estos temas si resulta de interés para alguna o alguno. Y también agradezco y estoy abierto a las consultas que pueda haber ahora y las preguntas y planteos y lo que fuese que pudiese surgir ahora en el diálogo, pero también aquí dejo mi correo electrónico por si surgiese alguna consulta de esas que surgen cuando uno decanta más las ideas. También 100% abierto a recibir vuestras consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauro. Creo que has oído los aplausos. Ha sido muy valorada tu intervención. Tenemos un par de preguntas para iniciar, parte de lo que hemos conversado previamente. Cuando comenzamos a organizar este encuentro contigo. Y una primera pregunta para compartir contigo es si vos realmente pensás que esta tendencia cada vez más en expansión de la industria educativa global está asociada con gobiernos, con orientaciones ideológicas, o si la excede. En parte, lo que comentaba contigo era a este libro que hoy traje conmigo, que nos acompaña, que todos conocemos, que es en su primera edición en inglés es de 1988, y la en español en 1990, Contradicciones del Estado de Bienestar, de Klaus Hofer. Él decía, la nueva derecha, la por entonces nueva derecha, excedía a gobiernos socialistas europeos o de derecha, es el caso de Margaret Thatcher, más allá que es su objeto de trabajo y de estudio en esta obra. Si lo ves similar en ese sentido, ¿no? Si la industria educativa global desborda esas digamos, orientaciones ideológicas que los gobiernos tienen, o cómo ves esa cuestión, o más allá. Y después la segunda es más de tipo quizás de la lógica de la investigación, ¿no? Cómo estudiar este fenómeno que es un fenómeno en expansión, ¿no? Cuáles son las fuentes y los problemas que tienen esas fuentes de datos que utilizás para tu trabajo en función del origen de ellas, que son organismos, corporaciones privadas, y de datos que son muy variables, ¿no? Porque sus efectos en la realidad educativa, como bien señalaste, son continuos y cambiantes. Así que bueno, empezaríamos con esas dos y tenemos otras del... Perfecto. Bueno, son dos preguntas que son dos melones, porque son amplias, muy interesantes, muy provocadoras. Creo que abren líneas de investigación cada una de ellas. La primera en particular. Yo creo que si nos remitimos a lo empírico, hay un desacoplamiento general en el desarrollo de la industria educativa global y las orientaciones ideológicas que puedan tener circunstancialmente los gobiernos de determinado Estado. Usando tus palabras, creo que la industria educativa global es un fenómeno que excede con creces los posicionamientos ideológicos de los gobiernos de turno en un determinado territorio, porque responde a fuerzas que a su vez exceden a esas ideologías superficiales y contemporáneas, ¿no? O sea, en el fondo, lo que digo es, no debería sorprender que en algún momento las lógicas del capitalismo llegasen a la educación. O sea, ¿qué es lo que haría de la educación una excepción al mundo que pudiese permanecer ad infinitum al margen de estas dinámicas? Entonces, la emergencia de la industria educativa global en los últimos 20 años, 25 años, no debería sorprender en ese sentido, porque responde obviamente a unas fuerzas de las que, dependiendo del territorio
nos parecía que nos habíamos librado, al menos transitoriamente, pero que bueno, el spoiler alert, no. En segundo lugar, creo que es una buena pregunta de investigación y me parece que la perspectiva de la sociología de los mercados nos lleva por el buen camino para responder a esa pregunta. Porque nos dice, en términos generales, no podemos hacer una asociación directa entre ideología imperante y expansión de la industria educativa global. Ahora, en la micro, cuando vemos cómo funcionan las redes de construcción de marcos cognitivos, cuando tratamos de entender por qué gobiernos progresistas y gobiernos conservadores se constituyen en lo que en inglés se llama strange bedfellows, compañeros de cama extraños, ¿no? Que es como qué hacen allí estos dos, si en teoría no tienen nada que ver, y sin embargo están allí, sin embargo están en la conferencia WISE en Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, participando de esta construcción colectiva de la solución privada frente a las supuestas incapacidades del Estado para afrontar nuevos desafíos, etcétera, etcétera, y el marco cognitivo de la innovación, y el marco cognitivo de el mérito individual, y el marco cognitivo de el éxito de ciertas experiencias únicas, educativas, que habría que hacer escalables, y la única forma de hacer escalable esas experiencias es a través del mercado. O sea, son muchos los marcos cognitivos que se proyectan. Bueno, en esos espacios entendemos por qué en la micro dos sectores ideológicamente a priori opuestos o distanciados o antagónicos o lo que fuese, acaban conduciendo a una misma solución que tiene que ver con favorecer soluciones que vienen de la industria educativa global. Y eso me conecta un poco, Guillermo, con la segunda pregunta, que la segunda pregunta es cómo abordar esto desde la investigación. En esta presentación y en este artículo introductorio a la edición especial, claro, es una presentación que plantea una visión muy panorámica de la industria educativa global, si se quiere muy estructural, muy cuáles son las fuerzas que parecen promover su desarrollo, promover su expansión, etcétera, etcétera. Ahora, en los capítulos, en los artículos que integran el número especial, yo creo que hay ejemplos bastante interesantes de cómo abordar desde una perspectiva de investigación la industria educativa global. Y básicamente lo que hacen los capítulos, los artículos, y quienes nos dedicamos a investigar esto más allá de las generalizaciones y de la panorámica general, es diseccionar las partes, ¿no? Entonces, por un lado, una posible línea de investigación sería entender cómo se recontextualiza o cómo se apropia la industria educativa global en un territorio específico. Y desde una perspectiva comparada puede ser también interesante. Vuelvo a un ejemplo que planteaba. Cuando los trabajos de Teresa Adrião en Brasil nos dicen que los máximos consumidores de servicios de consultoría educativa son los pequeños municipios con bajas capacidades técnicas para desarrollar sus propias soluciones educativas, sus propias propuestas educativas, sus propias reformas curriculares, si es que tienen margen de maniobra a efectos curriculares, me parece que sería muy interesante ver cómo se da eso en otro territorio. Estoy pensando en el caso de Argentina, donde la educación no está municipalizada, pero sí está provincializada de manera un poco sui generis, pero lo está. Y me parece que sería muy interesante tratar de entender cómo la industria educativa global, si es que la industria educativa global lo ha hecho, ha penetrado en las administraciones educativas provinciales.
y si lo ha hecho, por qué y cómo, y si no lo ha hecho, cuáles pueden haber sido los factores limitantes. Entonces es como una primera línea de trabajo que me parece relevante. Otra línea de trabajo, otra perspectiva para investigar este tema puede ser la realización de algún análisis más en profundidad de algún segmento específico. Lo que hacen, por ejemplo, lo que hace Mark Bray en el caso de la educación en la sombra. Mark Bray tiene un trabajo, tiene una carrera académica prácticamente dedicada al estudio de la educación en la sombra, particularmente en Asia, pero no exclusivamente, y creo que es un fenómeno que sería muy interesante pensar en otros territorios, también desde una perspectiva, no solo desde la perspectiva de la sociología de los mercados, sino también desde una perspectiva sociológica más clásica. ¿Quiénes acceden a estos servicios educativos? ¿Cuál es la calidad de esos servicios educativos? ¿En el marco de qué contexto esos servicios educativos se ofrecen? ¿Cuáles son los halos legitimadores con que cuentan esos proveedores privados en un contexto específico? Etcétera, etcétera. Y después hay una línea para mí de investigación que puede ser relevante, que tiene que ver más con el quehacer de la política educativa, con la formulación de política educativa, y que tiene que ver con tratar de entender cuál es el poder de influencia y cómo se manifiesta ese poder de influencia de los actores de la industria educativa global en las esferas más formales o informales de toma de decisiones políticas. Entonces, obviamente esto es un tanto más difícil porque esas decisiones pueden no ser decisiones a las que haya acceso sencillo a los datos, pero las etnografías de redes pueden dar alguna pista. Estos trabajos que desarrollan gente como, bueno, los últimos trabajos de Stephen Ball a partir de los años 2012, 2013, 2014, y la gente que trabaja en esa línea, Olmedo, bueno, mucha gente que trabaja en ese ámbito, que lo que hacen es, bueno, tratar de entender cuáles son esas formas de influencia a través de el mapeo de las redes de vinculación. Es una metodología que ha recibido cierto cuestionamiento, porque hasta qué punto identificar una vinculación formal entre el presidente de la Fundación Bill y Melinda Gates y el gobernador de La Pampa. Es una hipótesis, o sea, no es una hipótesis, es una ficción, pero hasta qué punto establecer ese vínculo nos dice que hay un poder de influencia sobre la toma de decisiones siendo realizado, pero creo que hay formas de triangular esa información y complementarla que puede ser interesante. Y después hay quizás otra línea de investigación que me parece más, quizás más abordable, o más, todas son abordables, pero quiero decir, esta me parece más directa, que es entender cuál es el impacto de esto. O sea, cuando yo, no sé, cuando soy el director del Instituto de Formación Docente o la directora del Instituto de Formación Docente de una provincia, y contrato a alguna organización para que ofrezca cursos de formación continua del profesorado en ciertas disciplinas y bla, bla, bla. Bueno, se puede hacer un bonito estudio de impacto cualitativo o cuantitativo sobre si efectivamente esas formaciones superan en calidad a las formaciones ofrecidas como se ofrecían tradicionalmente o de una forma alternativa. Pero bueno, creo que todo eso que abre, por eso digo que abre dos grandes, más que melones, dos grandes sandías.
Gracias, Mauro, por las respuestas tan claras y concisas. Dos preguntas más que las hago en conjunto porque están vinculadas. Una nos hace referencia a los principios de Avillán, que tú conoces, estás muy familiarizado con ellos. Contamos a nuestros colegas, que seguramente también conocen, son un grupo de compilado de normas vinculadas con el derecho internacional de los derechos humanos, que corrígeme, Mauro, que vos los Sí, conocés sí. mucho mejor que yo, que se constituyeron a efectos de la fuerte expansión internacional de nuevas formas de privatización hace pocos años, y hay un gran relevamiento entre los cuales, de normas, y se hizo una consulta muy importante a expertos, entre ellos Mauro, para formular estos principios, ¿no? Entonces la pregunta es en qué medida las iniciativas del tipo de principios de Avillán son suficientes como una herramienta para mitigar, entiendo, el impacto de la industria educativa global, en qué medida se requiere quizás un rol más movilizador de organismos como la UNESCO, o otros organismos internacionales de derechos humanos. Y la segunda también está vinculada con esta, existen mecanismos de resistencia en algunos países ante el avance de esta industria educativa global, si conocés cuáles serían su efectividad. ¿Me repetirías la segunda? Si existen mecanismos de resistencia en algunos países ante el avance de la industria educativa global, ¿no? ¿Cuáles serían, si es que los conoces? Bien. A ver, los principios de Avillán parten de dos realidades. La primera es una creciente preocupación por la expansión de, en particular, la provisión privada en educación, y obviamente las implicaciones que eso tiene en términos de acceso, en términos de calidad, en términos de segregación escolar, en términos de simplificación del currículum, de homogeneización global del currículum escolar, de borrado de identidades locales, identidades nacionales, regionales, étnicas, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado también nace de una preocupación, más que preocupación, yo diría ya franca desesperación, por darse cuenta de que la provisión privada es muy difícil de regular, que no existen en la mayoría de los casos capacidades técnico-administrativas para regular a la provisión privada, para hacer que la provisión privada, que los proveedores privados se comporten conforme las normas de funcionamiento que se establezcan en cada territorio, y que a su vez este es un fenómeno que afecta particularmente a los países que tienen una baja capacidad institucional, que a su vez son los países donde la penetración de la provisión privada es mayor como consecuencia de la desafección del Estado respecto de o la incapacidad o la imposibilidad económico-financiera de los estados para garantizar sistemas públicos universales. Entonces, lo que intentan hacer los principios de Avillán es bloquear de alguna forma, sí, es una iniciativa fundamentalmente diplomática, porque es producir unos principios, obtener el aval de organismos internacionales, obtener el aval de UNESCO para impulsar esos principios, pero no deja de ser un mecanismo de, si nos ponemos con el sombrero de Roger Dale, no deja de ser un mecanismo de convergencia muy débil en términos de su capacidad coercitiva respecto de los estados. Es decir, porque los principios de Avillán dicen o digan que hay que limitar la provisión privada, los estados no están obligados a limitar la provisión privada y, de hecho, no lo han hecho. Entonces, yo creo que, mira, no es casual que en Argentina estemos a 40 años de la democratización. Creo que la vía de resistencia tiene que ver con recuperar la agenda de democratización de la educación pública.
porque en la base del desarrollo de la industria educativa global está una ruptura en el saludable equilibrio entre los beneficios públicos y privados de la educación. Creo que se ha dado una desestabilización de esa balanza, y los intereses privados o los beneficios privados respecto de la educación, los beneficios individuales respecto de la educación, individuales a cualquier escala, individual a escala individual de una persona, de una familia, o individual a escala de un centro educativo que quiere obtener mejores resultados y entonces contrata servicios de consultoría, de mejora escolar, entrena a sus estudiantes para obtener un mejor desempeño en evaluaciones estandarizadas, etcétera, etcétera. Esa percepción de la educación como fundamentalmente artífice de los beneficios individuales ha superado a la vieja percepción de la educación como impulsora de beneficios sociales, de beneficios generales, beneficios colectivos, beneficios públicos. Entonces creo que la recuperación de esa, no solo de esa retórica, sino de esa retórica plasmada en reformas efectivas que conduzcan a la democratización de los sistemas educativos, puede ser un antídoto al despliegue de la industria educativa global en un contexto capitalista. Fuera de un contexto capitalista, no sé, es muy difícil pensar fuera de un contexto capitalista, pero en ese contexto creo que es una vía. Y respecto de si hay mecanismos de resistencia más micro, los hay. Todos tienden a ir por esta vía de la democratización. Lo que pasa es que son mecanismos, iniciativas de resistencia muy acotados territorialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurren algunos ejemplos muy puntuales. Un ejemplo de Chile, muy famoso, que es una plataforma que se organizó con profesorado, familias, estudiantes, que se llama Alto al CIMSE. El CIMSE es el Sistema de Evaluación Estandarizada. Chile es una meca para las industrias de consultoría y de mejora escolar y de preparación de estudiantes para evaluaciones estandarizadas. Y el movimiento Alto al CIMSE, que promueve, su objetivo de máxima es la eliminación total del CIMSE, su objetivo de mínima es desligarlo fuertemente del sistema de incentivos que gobierna el sistema chileno. Bueno, eso es un movimiento de resistencia frente a una característica de la gobernanza del sistema educativo chileno que acaba impactando positivamente en el bloqueo, o al menos la contención transitoria de la expansión de ese sector de la industria educativa global. La preparación de estudiantes, las consultorías a escuelas, a municipios, etcétera, etcétera. Después hay algunas otras experiencias que creo que tienen que ver con uno podría aprovechar la tercera ola de las reformas de gobernanza escolar en términos de autonomía escolar y rendición de cuentas. Esas políticas en muchos contextos hoy están en cierto declive, o al menos ya han pasado el umbral de crecimiento y están en cierto declive, en términos de que esos exámenes, esas evaluaciones empiezan a tener bajísimas consecuencias para el profesorado y para el alumnado, y vuelven a convertirse en lo que originalmente fueron, que eran sistemas de diagnóstico educativo a nivel nacional o a nivel regional. Y este tipo de cambios en la política de gobernanza, en las políticas de gobernanza de los sistemas educativos, también tienen un impacto en esa línea. Y por último, se me ocurre un ejemplo sobre el que no he leído demasiado porque es muy reciente, pero han habido algunas
algunas notas en medios de comunicación en las últimas semanas, que tiene que ver con el efecto boomerang de la incorporación de tecnología educativa en las escuelas, en educación obligatoria, en la educación básica, en algunos países en Europa. Creo que estaba el caso de Suecia, algún otro país nórdico que han decidido de ir hacia un modelo de imbricación profunda de, digamos, relaciones carnales con la tecnología, a un esquema de poner en cuestión el uso de las tecnologías, recuperar las viejas tecnologías escolares, el libro, el pizarrón, etcétera, etcétera, que me parece una tendencia que obviamente digamos, se opone a intereses y a marcos cognitivos muy constituidos. No veo eso escalando en el corto plazo, pero creo que es una experiencia valiosa en un contexto en el que hay evidencia respecto de que no todo es color de rosa. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta entre nuestros colegas. También tampoco te queremos tomar demasiado tiempo, Mauro. Ya hemos estado casi 2 horas de videoconferencia. Así que bueno. A mí es un placer, pero cualquier cosa está mi dirección de correo electrónico, así que cualquier consulta, contacto, lo que fuese, yo encantado de conversar con compatriotas. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Mauro, por tu generosidad intelectual, por tu tiempo y a todos por estar aquí. Nos vemos. Chao.